Ella es la reina Máxima, la estrella de la monarquía holandesa. Se ha unido recientemente a la familia real. Viaja incansablemente por el mundo como asesora especial de la ONU y se reúne con grandes líderes de la política mundial. Desempeña sus funciones al mismo tiempo que hace labores de caridad. Sin embargo, ¿cómo logra conciliar ambas facetas? Bangladesh, julio de 2019. Este es un país del sudeste asiático afectado por la pobreza extrema y las condiciones de vida son precarias. Es la temporada de monzones, la temperatura oscila alrededor de los 40 grados y la humedad es del 90%. La reina Máxima viaja al Golfo de Bengala como asesora especial de la ONU para promover la financiación inclusiva para el desarrollo. Creo que no le preocupa el clima tropical de verano, su enfoque está completamente en cumplir con su trabajo. Pienso que sus sacrificios son un gran ejemplo para cualquiera. Podría optar por permanecer en su oficina y llevar una vida más cómoda como reina. Parece un reloj que hace tic-tac y se detiene cuando el trabajo está cumplido. Máxima busca que cada vez más personas tengan acceso a servicios financieros, seguros y préstamos para que idealmente puedan iniciar sus propios pequeños negocios. El desafío es cómo podemos impulsar el trabajo de tal manera que en el futuro podamos garantizar la inclusión financiera. Hay varios asuntos que me gustaría discutir con ustedes en los próximos días y me gustaría oír sus puntos de vista al respecto. La última vez que estuvo en Bangladesh fue en 2015. La asesora especial de la ONU desea conocer los acontecimientos ocurridos desde entonces. La exbanquera hace los registros detalladamente y se mantiene informada. Sin embargo, falta mucho por hacer, especialmente aquí. En la siguiente etapa se buscará desarrollar un mayor enfoque en cuestiones de género, por ejemplo, establecer conexiones sólidas con las mujeres y además desarrollar un sistema de pago que sea interoperable. Buscamos proporcionar a todos los actores del sector privado un número de identificación del sistema para que tengan acceso al sistema económico. El hecho de que la emprendedora Yarna Islam pueda gestionar una sastrería con varios empleados se debe en gran parte al trabajo dedicado de la reina. Ellas se conocen desde hace 4 años. ¿Pagaste todos tus créditos? Entonces ya no tienes ninguna deuda, ¿no? Después de que su esposo enfermara, la familia de Yarna tuvo grandes dificultades económicas. La primera vez que la conocí ya tenía varios créditos, hasta tenía la posibilidad de ahorrar, y con eso pudo crear un negocio de textil con 8 empleados en 2015. Ahora que he regresado tras 4 años, veo que ya tiene 16 empleados y ha logrado ahorrar. Incluso comentó que compró una casa y pudo financiar la educación de todos sus hijos. Esto la ha convertido en una mujer empoderada. Me alegra mucho ver estos resultados. Dirigentes políticos, banqueros y empresarios siguen sus consejos. Tiene fe en los resultados y en el cambio de vida de las personas, y esto es lo que la impulsa a hacer las cosas. Pienso que es muy persistente y apasionada. Ella ha conducido a las personas hacia un espacio donde antes habían sido excluidas. Eso es empoderamiento e inclusión. Tanto en los barrios pobres de Bangladesh como el castillo de Windsor junto a la reina Isabel, Máxima sabe cuáles son las expectativas que recaen sobre ella. Cuando Guillermo Alejandro fue investido en la Orden de la Jarretera, ella lo observaba de lejos con admiración. Después de todo, era su marido quien recibía el honor. En otras ocasiones, ocupa un lugar de honor junto a la reina Isabel, como por ejemplo en las carreras de caballos de Royal Ascot. Todas las miradas siempre están puestas en ella. Máxima aporta glamour a la familia real holandesa y el rey es muy consciente de lo preciosa que es. Ella significa todo para mí. Es mi felicidad, mi casa y mis hijos. Todo se lo debo a ella. Es mi amiga y mi compañera. Es una mujer muy especial. Estoy muy feliz de haberla conocido y de que haya elegido compartir su vida conmigo.
Aunque están muy unidos, solo el rey indiscutiblemente es el jefe de Estado en los Países Bajos. En la Constitución se describe detalladamente cuál es el papel del monarca. Pero ¿cuáles son los deberes y responsabilidades de su esposa, la reina? La Constitución no menciona nada acerca de quienes se convierten en reina debido al matrimonio. No hay ni una palabra al respecto. Desde el punto de vista constitucional, Máxima no es nada. La Constitución solo hace referencia al jefe de Estado, el rey. Entonces, ¿quién decide cuáles son las funciones de la reina Máxima? En esencia, eso está descrito de manera extraoficial. Aunque suene un poco extraño, solo existen acuerdos tácitos. Al igual que Guillermo Alejandro, Máxima también es miembro del Consejo de Estado, órgano que asesora al gobierno. ¿Pero Máxima tiene realmente poder de decisión? No debemos darle demasiada importancia a ese rol. Los miembros de la familia real están en ese consejo, pero no tienen derecho a voto. Máxima puede escuchar e informarse, pero no tomar decisiones. Expresar opiniones políticas es algo que tampoco puede hacer. La descripción del trabajo de la reina abarca, por encima de todo, representar y apoyar a su esposo en sus deberes. Lo bueno de la reina Máxima es que siempre es consciente de su posición como esposa del rey. Su papel es destacado, ya que ella es quien acompaña al rey como cabeza de Estado. Ella hace un muy buen trabajo respetando eso. El protocolo dicta quién entra primero. Desde que se convirtió en reina y cada vez que representa al país en el extranjero, literalmente da un paso atrás. Además, siempre se ve que mira al rey con mucha atención cada vez que ofrece un discurso. Ella diría, no se trata de mí, se trata de mi esposo. Pienso que ella es muy inteligente. Todos los lunes el rey y la reina se reúnen con su equipo de asesores, se fijan citas, se discuten los proyectos y los viajes a realizar. Mientras la pareja real comparte sus ideas, el equipo les ofrece sus sugerencias. Desde que Máxima se convirtió en princesa heredera, ha tenido una asesora permanente a su lado, una administradora y gerente de negocios muy experimentada. Ella es Pien Zaya. Como asesora personal siempre ha sido muy importante para Máxima. Ella siempre está al tanto de las citas y de todas las actividades que hace Máxima. Está muy bien conectada. Realmente es un arma secreta. Y a diferencia de otras personas, nunca la ves. Es invisible, pero al mismo tiempo está en todas partes. Las damas de compañía de Máxima también suelen estar a su lado. Cumplen un rol honorario, no remunerado, pero con responsabilidades claras. La pareja real siempre recibe muchas solicitudes e invitaciones. Especialmente Máxima recibe cientos. Dicen que deben planificarse, al menos con medio año de antelación. Las damas de compañía se encargan de revisar todas las solicitudes y realizan las investigaciones y los preparativos. Además, hacen recomendaciones y desempeñan el papel de intermediarias. Se espera que la esposa del rey haga algo más que sonreír y dar la mano al saludar. Ella también tiene que hacerse útil. Eso es lo que esperan todos en los Países Bajos. La reina me comentó que le encanta que sus días de trabajo sean siempre diferentes. Además de sus obligaciones diarias, ella viaja mucho por temas de negocio y realiza visitas de Estado. Sus días son completamente diferentes. Hay días en los que inaugura un hospital o visita a las instituciones que ha fundado. Otros días debe asistir a muchas reuniones internas.
En el año 2013, Guillermo Alejandro se convirtió en rey, el primer hombre en el trono en más de 100 años, y Máxima se convirtió en la reina. Fue un día extraordinario. Fue una experiencia muy especial y única en la vida. Fue bastante emotivo. Máxima se veía majestuosa ese día, se veía preciosa. Ámsterdam está de fiesta. Los holandeses dan una cálida bienvenida a sus nuevos reyes. Máxima ya ha cumplido con su deber real principal, asegurar el futuro de la monarquía. Tienen 3 hijas, Amalia, seguida de Ariane y Alexia. A pesar de todos sus deberes reales, hay una cosa que Máxima nunca pierde de vista: la educación de sus hijas. Quiere que sus hijas tengan una infancia lo más normal posible. Sé que hace muchas cosas juntas, dispone de su tiempo para trabajar, pero también para estar con la familia. Los fines de semana son sagrados, también las vacaciones. Incluso las reinas pueden irse de vacaciones. Anuncia sus planes familiares en una conferencia de prensa en el verano. Me encantan las vacaciones porque no tengo que planificar cada momento de mi día, desde la mañana hasta la noche. Ya es suficiente tener que hacerlo el resto del año. Queremos pasar el mayor tiempo posible con las niñas, hacer cosas diferentes y mantenernos activos. Voy a nadar y leer. Hago cosas para las que nunca suelo tener tiempo. Me gusta jugar, reír y hacer la siesta de vez en cuando. En enero de 2019 se mudaron al Palacio Wisch-ten-Bosch, que había sido renovado. La escuela de las niñas quedaba más cerca. Es una escuela secundaria pública. Sin embargo, ¿es normal la vida escolar de las princesas? Los guardaespaldas tienen instrucciones de que, si las niñas hacen travesuras en la escuela, no deben decírselo ni a Máxima ni a Guillermo Alejandro. Para ellos no es necesario oír eso. A sus hijas se les debe permitir cometer errores. Guillermo Alejandro dice que él también las hacía. A pesar de ello, no hay que vivir de fantasías. Es decir, desde que su hija mayor estaba en la guardería, ya sabía que algún día sería jefa de Estado. No hay manera de que, realmente, su infancia sea normal. Solo unos pocos saben lo que sucede detrás de los muros del palacio. Aunque ellas no lo noten, siempre están siendo vigiladas, incluso también durante el fin de semana, mientras hacen sus cosas. Máxima trabaja desde la nueva casa. Normalmente su trabajo no difiere del de una gerente. Ella trabaja para las Naciones Unidas por las noches y normalmente tiene videoconferencias con Washington y Nueva York. Así es como trabaja debido a la diferencia de zona horaria. Las sesiones de fotos para la prensa y el público son obligatorias. Eso es parte de su trabajo y acontece 2 veces al año. Es febrero y ahora están esquiando en Austria. Regresarán a casa antes de las vacaciones de verano en julio. Máxima se asegura de que Amalia, la heredera al trono, se acostumbre gradualmente a ser el centro de atención. ¿Pero la hija disfruta de su papel como princesa heredera? Realmente aún no he asimilado el hecho de que esta sea mi vida, pero sé que soy muy afortunada. ¿Es emocionante? Sí, algunas veces. Sí, a veces dije, a veces. Si algo le sucediera a Guillermo Alejandro, la reina ocuparía su lugar hasta que la princesa heredera Amalia sea mayor de edad. Esa fue la decisión unánime del Parlamento. Una vez al año, la realeza y el público celebran el cumpleaños del rey. Lo hacen en un lugar diferente cada 27 de abril. Y ella es siempre el centro de atención. Es una artista nata. Le encanta la cámara y aparecer en público. En este sentido, ella siempre va un paso adelante de su marido. La hija de un plebeyo actúa muy natural cuando está en público. La pareja real goza de una gran popularidad en los Países Bajos, en gran parte gracias a ella. Están muy unidos y se apoyan mutuamente en todo lo que hacen.
Ella no es solo la acompañante del rey. Puedes sentir el gran respeto que se tienen. Cuando Máxima se va de viaje de negocios, las cámaras le siguen. Los holandeses deben ver cuál es el trabajo que está haciendo la pareja. Después de todo, son compensados por eso. El salario de Máxima es de 377.000 euros al año más los gastos. Su tiempo está planificado hasta el último minuto. Cuando la reina desembarca del avión, debe pasar por procesos de escrutinio más rigurosos que el que se le realizaría a un hombre. Siempre se fija mucho en lo que lleva puesto. Su apariencia es una especie de tarjeta de presentación. Cada detalle que lleva es importante. Si fueras Máxima o el rey, entonces nunca estarías solo. Siempre habría mucha gente alrededor y tú serías el centro de atención. Siempre tendrías que andar con guardias. No podrías andar simplemente solo. Y si lo hicieras, te tomarían una foto. Siempre se tendría que actuar con cuidado. La pareja real ha realizado más visitas oficiales a Alemania que a cualquier otro país, ya que este es el socio comercial más importante de los Países Bajos. La presencia de Máxima y Guillermo Alejandro es una forma de marketing real. Su influencia es increíble. Normalmente van acompañados de una delegación comercial. El rey y la reina abren muchas puertas importantes, aquellas que, de otro modo, permanecerían cerradas para la economía y cultura holandesa. Su influencia es increíblemente valiosa. Los estudios de Máxima en economía le son muy útiles en ese sentido. Se trata más de establecer nuevas conexiones y redes que de firmar acuerdos. Pero esas conexiones pueden llevar a acuerdos. A veces incluso se firman acuerdos durante una visita oficial. La presencia de la pareja real hace que los eventos sean aún más grandes. La pareja real no viaja sola. Una dama de compañía siempre está ahí para garantizar que todo marche sin problemas. Las damas de compañía están allí para sostener los regalos o sus abrigos cuando hace calor. También para darles un abrigo si hace frío. Cuando Máxima llega a las recepciones y habla con la gente, la dama de compañía está atenta a la hora y le informa que debe continuar y hablar con otra persona. La agenda es muy apretada y no existe un margen para retrasos. Es un poco perfeccionista y siempre está muy bien preparada. Si algo sale mal, no por ella, sino por culpa de otra persona, se puede enojar bastante. Con el fin de minimizar las molestias, una dama de compañía y un oficial del ejército muy condecorados siempre están con ella. Su tarea es cuidar a la reina. A mayor protagonismo, mayor es la presencia de cuerpos de seguridad. Máxima hace su trabajo impasiblemente. Ella tuvo que adaptarse a la vida pública. No nació preparada para asumir el papel de reina. Máxima creció en Buenos Aires. Su familia es católica y tiene raíces españolas e italianas. Aunque sus padres no eran adinerados, fueron bendecidos con muchos hijos. Máxima tiene 2 hermanos, una hermana y 2 hermanastras del primer matrimonio de su padre. Asistió a una escuela privada de élite. Allí luego conoció a las hijas de la clase alta en Argentina. Como persona, era íntegra. Era una persona amorosa. Era diferente y siempre estaba pendiente de todos, de sus amigos y de la gente que la necesitaba.
Se podría decir que ella era el centro de atención, es decir, el centro de atención de un gran grupo de amigos. Sigue siendo amigos después de tantos años. Eso habla muy bien de ella. Máxima estudió economía en la reconocida Pontificia Universidad Católica de Argentina en Buenos Aires. Sus profesores la recuerdan muy bien. Ella se destacaba por su estatura y que en realidad era muy bonita. Además, estaba muy interesada en los problemas económicos y sociales. Recuerdo a su generación como una de las mejores y a ella la recuerdo como una de las buenas alumnas. Yo era muy exigente. Este es el corazón de Buenos Aires, uno de los barrios desfavorecidos de Argentina. Ha sido hogar principalmente de inmigrantes pobres de países vecinos. Esta es también la realidad en la que Máxima creció. Crecí en Argentina y a los 14 años vi como la hiperinflación y, ya sabes, una situación microeconómica no muy buena llevó a las personas a la pobreza y les quitó las posibilidades de crecimiento económico y de construir un futuro para sí mismas. A partir de ese momento, no sé, decidí estudiar economía y tenía la gran ambición de convertirme en ministra de Hacienda. Puede parecer una broma, pero en realidad fue más o menos así. Realmente he querido ayudar a las personas a tener una vida mejor para sí mismas. A pocos kilómetros de los barrios de bajos recursos se encuentra el banco donde trabajó siendo estudiante. Era una mujer con una conciencia social muy importante. No fue pretenciosa. No fue una persona que iba más allá de lo que era. No usaba marcas internacionales, a pesar que lo podía hacer. No era una chica, digamos, snob. Tras su graduación en economía, se mudó a la Gran Manzana, a Nueva York. La joven de 25 años hizo amigos rápidamente, pero para ella lo más importante era su trabajo. Trabajó como gerente de ventas para Deutsche Bank, lo que representó un gran ascenso profesional con grandes perspectivas. Más adelante apareció un príncipe de cuentos de hadas. Una amiga le dijo, vamos a Sevilla, te presentaré al príncipe de Holanda. A Máxima al principio le parecía un delirio. O sea, viajar a Sevilla un fin de semana para conocer a un príncipe. Pero al final se fueron, y fue en esa fiesta donde Cynthia los presentó. Para el príncipe de Orange-Nassau ya era seguro, ella era la única. Al poco tiempo, Máxima fue acosada por la prensa. La Argentina fue bien recibida por los padres del príncipe heredero. La licenciada y banquera parecía tener un currículum impecable, mientras que su padre, Jorge Zorreguieta, fue el secretario de Agricultura y Ganadería durante el gobierno militar del dictador Videla. En ese periodo, decenas de miles de personas desaparecieron. Para los holandeses, un suegro como este era un gran problema. Los planes de boda de Guillermo Alejandro desencadenaron una crisis política interna. No se podían casar sin la aprobación del Parlamento. Algunos políticos querían que el príncipe heredero se sometiera a votación, amor o trono. La situación empeoró cuando Alejandro intentó ayudar al padre de Máxima para liberarlo de las acusaciones. Para ello citó una carta publicada en un periódico de Argentina, pero resultó que la carta fue escrita por el propio exdictador Videla. Poco después, el día de su compromiso, Guillermo Alejandro y Máxima tuvieron que enfrentarse a la prensa. Yo estuve en esa conferencia de prensa. Llegaron cogidos del brazo y todos estábamos sentados allí. El ambiente era tenso, algo como, vamos, explíquenos. Habían preparado un gran discurso. Mi padre está dispuesto a no asistir a nuestra boda, aunque eso implica que las cosas sean difíciles para toda mi familia. La pregunta crucial es, ¿el príncipe heredero se arrepiente de haber citado a un dictador? No debía haber hecho eso. Eso fue estúpido, ¿no? Sí, eso fue un poco estúpido.
Era muy encantadora y hablaba holandés. Todo el mundo quedaba sorprendido. Al estar sentada allí, sentí que el ambiente era cada vez menos tenso, hasta que de repente se sintió ameno y todos estaban encantados. Ella pasó la prueba y los políticos no se atrevieron a seguir frustrando por más tiempo los planes de la pareja. El Parlamento dio su aprobación. Podían contraer matrimonio. La volví a ver antes de casarse en Nueva York. Me pareció una decisión muy audaz. Siempre tuve confianza en su personalidad. Es decir, que no iba a perder su personalidad por unirse al mundo de la realeza. Sabía que ella iba a darle una impronta diferente. El 2 de febrero de 2002, Guillermo Alejandro llevó a Máxima al altar. Una plebeya se unió a la familia real holandesa. Después de la boda, la princesa heredera se fue de viaje por el país para conocerlo y conocer a su gente. Entonces, ¿quién eres? Soy la esposa del príncipe heredero. ¿Máxima? Sí, Máxima. Te ves diferente en las fotos. ¿Realmente me veo tan diferente? Bueno, ahora estoy embarazada. La futura heredera al trono nació el 7 de diciembre de 2003. Sus padres la llamaron Amalia, como una de sus antecesoras famosas. El nombre proviene de aquí. Ella es la primera Amalia en la historia de la familia Orange-Nassau. Este es el castillo de Braunfels en el río Lahn. Fue una mujer poderosa en aquel tiempo. No creo que sea pura coincidencia que el nombre de la futura reina sea Amalia. Creo que realmente hay una conexión directa. Nuestra Amalia tenía tantas cualidades positivas que sin duda ha sido una buena idea llamar así a la futura reina. En medio de la agitación de la Guerra de los 30 años, Amalia de Solms-Braunfels se había mudado a Holanda. En 1625 se casó con Federico Enrique, príncipe de Orange, gobernador de los Países Bajos. Después de su muerte, ella se convirtió en la regente. Amalia era una mujer que se mantenía firme en un mundo donde solo había hombres. Fue realmente impresionante. La joven Amalia habría podido hacer lo mismo hoy en día. Amalia de Solms-Braunfels empleó a los artistas más reconocidos de su época. Encargó la construcción de magníficos palacios. Cuando Amalia llegó a los Países Bajos, se volvió tan ambiciosa como lo es Máxima. Dirigió la corte, encargó la construcción de un edificio y del palacio donde ahora vive la joven Amalia. Amalia de Solms convirtió a Holanda en una nación real esplendorosa. Sin duda es un modelo a seguir. Tanto para la generación de Máxima como las futuras, la afortunada carrera de mujeres en el trono de los Países Bajos comenzó en el siglo XIX. Luego de Emma siguió Wilhelmina, luego Juliana y después Beatriz. Siguiendo la estela de la reina Beatriz, Máxima ha aprendido a hacer el trabajo. Para Máxima, la reina Beatriz fue realmente un gran modelo a seguir. La reina Beatriz tomó a Máxima de la mano mientras aún ostentaba el título y le dio algunos consejos muy importantes. Pienso que Máxima fue muy sabia en seguir los consejos y utilizarlos como guía. Parece que se han convertido en amigas muy cercanas. Beatriz se identificó con Máxima. Se llevan muy bien porque comparten la misma opinión de que la corona debe ser muy visible.
Sin embargo, la educación de Máxima la había preparado para hacer cosas diferentes. Desde 2009 ha sido la asesora especial de la ONU para promover la inclusión financiera para el desarrollo. Tiene una oficina y un equipo en Nueva York. Están haciendo un documental, van a empezar a filmar un poco. Regularmente se reúne con personas multimillonarias como Melinda Gates. Su fundación apoya la campaña de la ONU dirigida por Máxima en la lucha contra la pobreza. Combatir la pobreza es por lejos una de las preocupaciones más grandes que tenemos muchos de los que nos dedicamos a la economía y a la cuestión pública. Y no es solamente una cuestión de caridad, insisto en eso, es también la manera de lograr una sociedad más estable y creo que la reina Máxima es muy consciente de ello. Además, creo que es muy bueno que ella se dedique a eso, porque es un ejemplo para que la cuestión de la pobreza sea una obsesión de toda la clase dirigente del mundo. La exbanquera sabe qué es lo que se debe hacer, incluso en Bangladesh. Como asesora especial de la ONU, lleva a cabo investigaciones de campo y verifica los resultados de las medidas tomadas. Gracias a la tecnología moderna, muchas personas pueden ahora transferir dinero a través del teléfono móvil, pueden acceder a microcréditos, seguros de salud y cuentas de ahorro. Los esfuerzos de Máxima generan impacto social. La mitad de la población de Bangladesh puede acceder ahora a servicios financieros. Hace 4 años solo podía hacerlo un tercio. De hecho, la mayor parte del aumento se debe al uso de los servicios financieros móviles durante los últimos 4 años. Sin embargo, la brecha de género aumentó. Ahora representa el 29%. ¿Y por qué? Porque no todas las mujeres tienen un teléfono móvil. Recuerdo que hablé con una señora y me dijo que recibía un estipendio. Y luego le dije por qué no usaba su teléfono y me dijo que no tenía. Solo mi esposo tiene uno. Por lo tanto, se debe incluir a las mujeres en los servicios digitales. Máxima hizo un llamado a los jefes de Estado para actuar y exigir el apoyo en la lucha contra la pobreza. Es una persona que le pone mucha energía y además pide resultados. Máxima te va a decir, vine aquí hace 6 meses y me dijeron que iba a hacer esto y aquello, ¿y ahora dónde está? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han avanzado en sus proyectos? Ella va a lo práctico. Le gusta oír de cosas concretas. No es cuestión de estar dando discursos. Ella ha sido en los últimos años determinante en empujar una cantidad de planes a través de las Naciones Unidas y también de otras organizaciones. Los políticos y los líderes empresariales han tomado en serio a esta experta en finanzas. Fue invitada para la cumbre del grupo de mujeres del G20. Es una persona altamente capacitada y defiende fervientemente la igualdad económica de las mujeres en todo el mundo. Máxima es una de las reinas más profesionales de Europa, porque tiene una amplia carrera profesional. Antes de convertirse en reina, ya era una mujer cosmopolita. Habla español, inglés y holandés, y también entiende bastante bien el francés. La Constitución holandesa no permite que la esposa del rey interfiera en la política, pero ¿cuáles son los límites de la política? Máxima es experta en hacer contactos. Siempre busca relacionarse con las personas lo más rápido posible. Siempre asiste al Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde se reúnen todos los jefes de Estado. Así evita tener que viajar a todas partes. Siempre va de un salón a otro para hablar con todos. La reunión anual de primavera de las Naciones Unidas en el Banco Mundial, en Washington, también reviste una gran importancia para ella. La reina fue invitada como oradora a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 en Osaka. Allí hizo un llamado al empoderamiento de las mujeres en todo el mundo, la educación y el empleo. Señoras y señores, este es un tema tan importante para los hombres como para las mujeres. Y para alcanzar el éxito los necesitamos a todos. Cuento con su liderazgo, ejemplo y determinación. Muchas gracias. Tiene una agenda muy ocupada. Me sorprende como, por ejemplo, puede llegar a Indonesia por la mañana, trabajar de inmediato y luego tomar un vuelo de regreso a la noche siguiente.
Al llegar a los Países Bajos por la mañana, se traslada de inmediato a otro lugar para llevar a cabo otras actividades. Es muy rápida, es increíble. En 2018 sufrió una conmoción. Su hermana Inés se suicidó. Era la madrina de la princesa Ariane. La reina se tomó unos días y viajó a Buenos Aires. Una de sus primeras citas oficiales después de la muerte de Inés fue en el hospital. A la reina se la veía muy afectada, pero no declaraba nada a los periodistas sobre la muerte de su hermana. Mi querida hermanita también estaba muy enferma. No lograba sentirse en paz y recuperarse. Nuestro único consuelo es que finalmente ha encontrado la paz. En un principio iba a emitir la declaración, pero al final no lo hizo. Eso fue un gesto muy valiente y humano. Más adelante, se involucró en un proyecto de prevención del suicidio. Muchas personas que sufren de depresión en los Países Bajos se sintieron conmovidas por la presencia de la reina Máxima. La depresión ha seguido siendo un tabú, pero la reina le ha dado mayor importancia a nivel global. A pesar de su dolor, debió continuar con sus deberes. Una vez más, el tema ha sido las finanzas. Como presidenta honoraria de la plataforma MoneyWise, anima a los niños a aprender a administrar el dinero. No es tan fácil para los niños administrar el dinero. ¿Tal vez nos podría dar algunos buenos consejos? Un buen consejo es hablar de dinero en el aula. Las escuelas deben hacerlo. Nuestro sitio web tiene mucha información que deben conocer. Y también es bueno que hablen con sus padres al respecto. Deben conocer cuáles son los riesgos y aprender a ahorrar. Se debe pensar mucho en qué se debe gastar el dinero. Como exbanquera y madre de 3 hijas, Máxima también quiere dar el ejemplo cuando se trata de asuntos monetarios. Máxima dijo que hizo un trato con sus hijas sobre el dinero. Ellas disponen de una lista de cosas que deben pagar ellas mismas y a su vez de otra lista de cosas que Máxima y el rey Alejandro se encargan de pagar. En los Países Bajos hay muchas personas que están endeudadas. Ella considera que es sumamente importante no solo saber administrar el dinero personal, sino también se debe enseñar a personas de todas las edades, es decir, adultos como niños, a gestionar una cuenta de ahorros y comprender cómo se manejan los intereses. También deben aprender cómo realizar inversiones. También hay algo importante que se debe aprender. Esta vez hablamos de música y baile. En los Países Bajos, pocas escuelas ofrecen clases de música. Para Máxima eso no debería de ser así. Ella viene de un país donde creces rodeada de música y danza. Es un país con una cultura muy fuerte en cuanto a este tipo de arte. Me parece estupendo que transmita con entusiasmo y alegría esa herencia cultural a todos los niños de los Países Bajos. Le encanta la música. Sé que le encanta cantar. Ella solía tocar la guitarra y desea que todos los niños de los Países Bajos, es decir, todos los alumnos de primaria, reciban clases de música. Porque eso enriquece sus vidas y fomenta la creatividad. Máxima es también presidenta honoraria de la iniciativa Más Música en las Clases. Veremos algunos de sus anuncios. Su propia sala de estar se convirtió en un estudio de televisión, todo por una buena causa. ¡Bravo! ¡Bravo! Lo hiciste estupendo. Eso es supercalifragilístico espialidoso.
Vond ik altijd zo moeilijk om te zeggen. ¿Puede repetir eso? Ken je het ook? Realmente creo que no. Maar je kan het wel Definitivamente sabes tocar y en realidad muy bien. En unos 5 años hemos conseguido que el 35% de todos los niños en los Países Bajos de entre 4 y 12 años disfruten de una clase semanal de música de alta calidad. El Orange Fund apoya a Máxima en la realización de algunos proyectos. Financiado con los ingresos de la Lotería Estatal, este apoya a los grupos socialmente desfavorecidos. La pareja real recibió los nombres de sus patrocinadores como regalo de bodas. Por lo general visitan diversas organizaciones una vez al mes e incluso algunas veces lo hacen más a menudo. Meegaan om organisaties te bezoeken. Quieren conocer a los voluntarios que realizan el trabajo con devoción y también desean escuchar las historias de los beneficiarios de esas ayudas. Die geholpen worden, om hun verhaal te horen. Hoy nos visitan dos personas muy especiales. Bienvenidos al rey y la reina. De koning en de koningin. A la monarquía se le dan bien las sorpresas. Ambos logran crear un ambiente relajado, simplemente a través de sus gestos. Por ejemplo, comparten experiencias de sus viajes, se interesan por cómo están las personas o si necesitan algo. Esto de alguna manera anima a la gente a abrirse, expresar lo que sienten y entablar una conversación. Una vez al año, el Orange Fund organiza una jornada de voluntariado con el lema Holanda echa una mano. Y así la corona y el público dedican tiempo en conjunto a causas especiales. La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro se ven a sí mismos como un equipo. Quieren hacer todo juntos. Saben que sería mejor si no lo hacen solos. Se necesitan mutuamente. Cada uno tiene sus propias fortalezas, pero ante todo son un equipo. De eso no hay que tener la menor duda, y eso es lo que los sostiene. Las Antillas del Caribe también representan un puesto de avanzada holandesa. Fue establecido por el régimen colonial hace muchos años. La pareja real brinda a la gente local la sensación de pertenencia. Dat we bij elkaar horen. Ellos crean un vínculo muy fuerte. Die verbinding, die verbindende schakel die zij zijn. En casa, de acuerdo con las encuestas, el 84% de los holandeses considera que Máxima está haciendo un buen trabajo. Máxima es muy ambiciosa, y lo digo en el buen sentido. Necesita esa ambición para tener éxito en su trabajo, y también es muy carismática, lo que le permite lograr sus objetivos y a tener éxito en todo lo que hace. Si ella quiere algo, ella lo busca y lo consigue. Y como no hay edad de jubilación para la profesión de reina, Máxima tendrá toda su vida para seguir siéndolo.